Gracias por sintonizar el canal oficial de Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. Hoy, un cierto sacrificio. Un cierto sacrificio es una película dramática. Fue escrita y dirigida por Stephen John Lewicki, que va a ser un personaje muy renombrado en este video, y fue grabada entre septiembre del año 79 y junio del año 81. Esta película es un film artístico, aunque también hay críticos que dicen que es un thriller, que tiene algo también de crimen. Y la banda sonora estuvo a cargo de el propio actor Jeremy Patnoch, quien escribió e interpretó varias de las canciones que aparecen. Algunas personas también han comentado que esta película raya con un musical. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Wikidona. Bueno, esta película comenzó a rodarse en el año 1979. Ella venía de regreso de una gira con el gran músico de disco Patrick Hernandez, que pueden ubicar por su gran éxito Born to Be Alive. Madonna fue a la gira, pero volvió con las manos vacías y ella quería mucho más. Por lo tanto, retomó su relación con Dan Gilroy, con quien también inició clases de música y batería. Participó de una manera más activa en la banda The Breakfast Club, compuso muchas más canciones. Madonna ya empezaba a fantasear con la idea de tener su propia banda. Madonna siempre ha buscado ser el centro de atención. Entonces, una tarde de octubre, Madonna estaba hojeando un periódico que se llamaba Backstage y encontró un anuncio que buscaba una joven para ser la protagonista de una película. Se busca mujer joven, morena, con aires dominantes y dispuesta a actuar sin cobrar. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Yo creo que Madonna, como estaba tan preocupada por su futuro, quería experimentar con todo lo posible. Y al parecer el cine también le llamó la atención, además de la danza, de tocar la batería, de cantar, todo eso. Y escribió una carta de 3 páginas, como si fuera un currículum. En esta carta, ella hablaba de cómo era su vida entonces y adjuntó unas fotografías que le había tomado su novio Dan Gilroy. Lewicki, que era el nombre del director, como lo vimos al principio, leyó la carta, vio las fotografías y decidió darle una oportunidad a Madonna. Y se juntaron en el Washington Square Park para que ella audicionara. Wikidona. Cuando llegó al lugar, el director Lewicki, fue la propia Madonna la que inició la conversación. Y le dijo algo así como, mira, voy a hacer la película, pero no nos vamos a acostar, ¿ya? Entonces Lewicki ha comentado en alguna entrevista que sin darse cuenta, en ese momento ella ya estaba haciendo el papel de dominante. O sea, era perfecta para el papel. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Les invito a suscribirse al canal si lo han hecho. Estamos revisando el día de hoy Un cierto sacrificio, una de las películas más oscuras en las que ha participado Madonna. Y ahora vamos a conocer el argumento para que sepan las personas que no han visto la película lo que se están perdiendo. Wikidona. Bruna, que es el personaje que interpreta a Madonna y la protagonista, vive en el Lower East Side con 3 esclavos del amor. Y estos esclavos del amor tienen la particularidad de que es un hombre, una mujer y una mujer trans. Y estamos hablando del año 79. Para aquellas personas que digan que antes no existían trans, siempre han existido trans. Siempre adelantada a su época la Madonna. Un día, Bruna conoce a Dashiell en el Washington Square Park y se enamoran. Bruna le comunica a sus 3 esclavos del amor que ya no los necesita. Y esto provoca que ellos la ataquen. Más tarde, Bruna es, no puedo decir la palabra, pero es atacada a el siguiente nivel. No puedo decirlo porque si no YouTube me va a censurar el video, como lo hizo hace un tiempo atrás.
por Raymond Hall en el baño de una cafetería. Wikidona. Para vengarse de él, le pide a sus esclavos del amor y a Dashiell que lo secuestren. Resulta que después de que lo secuestran en una limusina, lo llevan a un teatro donde se está celebrando un sacrificio satánico. Y Dashiell baña a Bruna con la sangre de Raymond. Esa es la película, un cierto sacrificio. Poco usual la trama, ¿no? Poco común. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. La película se filmó en formato Super 8, que es una cámara prácticamente portátil de la época, y por eso también se ha dicho que es de culto por los recursos que utilizaba. Y contó con un presupuesto de entre $12,000 y $20,000. No solo es el debut de Madonna como actriz, sino también el debut de Steven Lewicki como director. Lewicki pasó más de 3 meses buscando una protagonista y descartó a más de 300 aspirantes. Wikidona. Madonna no se llevaba muy bien con sus compañeros de elenco. Todos pensaban que tenía muchos aires de diva y ella en ese momento no era nadie. Nuevamente, reitero, para que vean que Madonna siempre ha buscado ser el centro de atención, siempre ha buscado llamar la atención como sea. No es que ahora esté senil y digan, ay, la edad le ha hecho mal. No, Madonna, fiel a su estilo, siempre ha buscado llamar la atención. Wikidona. El director cuenta que Madonna estaba muy cómoda con las escenas subidas de tono. Mi padre se volverá loco cuando vea esto, decía. Hablaba mucho de su padre y también de cómo le había afectado la muerte de su madre. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Yo, sin ser psicólogo, sin haber estudiado nada que tenga que ver con la mente humana, me atrevería a decir que hay mucha relación entre la temprana muerte de la madre de Madonna a sus 5 años de edad con la forma en que se forjó su personalidad. El hecho de no haber tenido una imagen materna quizá tuvo mucho que ver con esta personalidad tan fría, se podría decir, tan como que no le importa nada. Llegar al fin sin importar el medio. Pero ustedes también deben tener su opinión mucho mejor fundada. Déjenla en los comentarios, por favor. Y si bien ningún participante de la producción recibía pago, porque eso era lo que decía el anuncio, el director le dio a Madonna $100 para que pudiera pagar el alquiler de su apartamento. Así de quebrada se encontraba Madonna para no poder pagar ni siquiera el arriendo de su departamento. Lamentablemente, Lewicki se quedó sin presupuesto y tuvo que suspender las grabaciones de la película. Por eso esta película se demoró del 79 al 81, porque tuvo que haber un periodo en el que no se pudo grabar nada debido a la falta de presupuesto. Entonces, Madonna y el equipo, con el director, terminaron la película, pero lamentablemente Lewicki nunca pudo conseguir una distribuidora. Solo llegó a la etapa de postproducción. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Qué lata que a pesar de intentarlo una y otra vez, se te cierren las puertas una y otra vez. Las grandes compañías no suelen apostar por novatos. Pero esta película sí vio la luz del día. Ahora vamos a hablar del lanzamiento, ya para ir finalizando este video. No sin antes reiterarles y recordarles que se suscriban si no lo han hecho. Aquí solo hablamos sobre películas, la música, las giras, las últimas noticias de la única, verdadera y original reina del pop, Madonna. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. En el año 1985 nos saltamos en la historia. Recordemos que en esta época Madonna ya era una estrella mundial. Las canciones de Like a Virgin sonaban en todas las radios del mundo. Y en ese mismo año se había lanzado Buscando a Susan desesperadamente, que tenemos 2 videos en el canal dedicados a esta divertida película. Entonces, el director Lewicki vio una muy buena oportunidad para revivir su película.
Que de verdad lo intentó tantas veces y este era el momento culmine, era la oportunidad. Se comenta, se rumorea que el director invitó a Madonna a que viera la película, como había quedado, la película terminada, y que Madonna quedó espantada cuando la vio. Como que salió enfurecida del lugar. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Yo cuando vi esta película también quedé espantado. Dije, ¿qué acabo de ver? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurre? Lewicki le pidió a Madonna una cuantiosa suma de dinero a cambio de no distribuir la película, porque Madonna no quería que se distribuyera. No quería, era muy mala para ella. Sin embargo, ella le ofreció $5,000 y aún así lo llevó a juicio. Entonces Lewicki se dio cuenta de que todo era parte de una movida publicitaria. Wikidona. Se formó toda una histeria alrededor de la película, con titulares como Madonna quiere prohibir su película de desnudos, y ella no le hizo mucho caso en realidad a la demanda, hasta el punto de que el propio juez se dio cuenta de que solamente buscaba publicidad. O sea, Madonna se aprovechó. Y además no tenía muchas cartas a su favor porque había firmado un contrato en el que ella misma consentía que se utilizara su nombre y su imagen. Madonna, con esa mente de empresaria que tiene, sabía que no podía hacer nada al respecto, pero que iba a ser una muy buena publicidad. Para su gira, para las películas, para sus discos, para todo. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Lewicki le hizo un favor a Madonna. Fue así como la película fue lanzada en VHS y en Laserdisc en la época, aunque actualmente también se puede encontrar en DVD. Por si la quieren ver, yo no la recomiendo. No considero que sea una película que valga la pena ver. Me aburrí muchísimo a rato. Yo la he visto 2 veces esta película. Hace años la vi por curiosidad para saber de qué se trataba y ahora la volví a ver para poder hacer este video. Hay una falta de experiencia en cuanto al guión, en cuanto a la dirección, entonces se torna muy aburrida. Wikidona. La pueden ver en YouTube y hay muchos comentarios. Uno de ellos que llama mi atención es que esta película dice muchísimo más de lo que uno quiere ver. Al parecer Madonna es parte de una secta satánica y que por eso logró la fama que tiene. Yo la verdad es que no tengo cómo comprobarlo, no tengo certezas ni tampoco tengo dudas al respecto, pero yo personalmente considero que esta película es muy oscura, muy turbia, muy extraña, muy amateur, muy experimental. Es bien turbia la película. Por supuesto que aquellos fans de Madonna que más la aman van a querer verla. Y si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona. Muchas gracias por llegar al final del video, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo episodio de Wikidona.